Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Si quieres encontrar todos los contenidos en forma ordenada y rápida, entra a nuestra página calculadora.com, donde encontrarás todos los temas en estudios con sus videos respectivos explicativos. Si te gustó, dale like, suscríbete y sobre todo, recomiéndalo a tus compañeros de estudio. A disfrutar de una nueva dosis de conocimientos, comencemos. Bueno jóvenes, hoy vamos a ver unos criterios importantísimos, muy aplicables en la matemática, sobre todo cuando te mandan a simplificar. Bueno, pero antes de comenzar con los criterios de divisibilidad, vamos a ver qué significa hacer un número divisible por el otro. Un número es divisible por el otro si da una división exacta. Bueno, vamos a ver, revisar los términos de división. Cuando tenemos una división, recuerda que aquí va el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. En el momento que el residuo se hace igual a 0, decimos entonces que el dividendo es divisible exactamente por el divisor. Bien, vamos a poner un ejemplo primero. Vamos a hablar de 64, por ejemplo. 64 entre 8. Buscamos entonces el mismo criterio de dividir que hacíamos antes. Buscamos un número que multiplicado por 8 se dé cercanamente a 64 y da la casualidad que 8 por 8 da 64. ¿Qué hacían los estudiantes normales? 8 por 8 64, 64 es pago o 0. Eso no es así. Es 8 por 8, 64 y restamos. Y esto es importante que vean este pequeño detalle, porque cuando vean división de polinomio, hay gente que no entiende por qué multiplicas más por más y pasas a menos. Esta es la razón. No vamos a entrar en este detalle, pero para que vayamos educándonos desde ahorita. 8 por 8, 64. Luego se coloca el signo menos y se resta. ¿Cuánto me dio el residuo? 0. Quiere decir entonces que 64 es divisible por 8. Así podríamos inventar el 120 y dividir el 120 entre 5. ¿Cómo se haría? Se separan 2. Busco un número que multiplicado, que en este caso va a ser 2. 2 por 5, 10. Resto. ¿Vieron? Me va a quedar 2. Bajo el 0 y voy a buscar un número que lo contenga. Va a ser el 4. 4 por 5, 20. 0. ¿Vieron que el residuo dio exacto 0? Quiere decir entonces que 120 es divisible por el 5. Yo voy a hacer otro más. 144 entre 12. Cuando hacemos esta operación, normalmente, ¿qué hacíamos nosotros? Agarramos el 14 a 1, 1 por 2, 2, al 4, 2. Y 1 por 1, 1, al 1, 0. ¿Ok? Después bajábamos el 4 y buscamos un número, por ejemplo el 2. 2 por 2, 4, al 4, 0 y 2 por 1, 2, al 2, 0. Es así, sí, es más rápido, pero a la larga no es más efectivo. Simplemente esto, el procedimiento legal y real es este. 1 por 2, 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Y resto. Cuando resto, me va a quedar 2 y aquí me va a quedar 0. Bajo el otro número, busco el número 2. 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. Y posteriormente resto y me queda 0. Igual aquí es más rápido y aquí es más lento. Lo importante es que entienda que la división se debe hacer así. No importa que después la hagas así, rápida, ¿ok? No importa que la hagas así. Lo importante es que algún día la vistes así, para que más adelante, cuando veas división de polinomio, entiendas por qué más por más es más y pasa menos. Pasa menos seguramente por ahí. Bien, entonces, tendría que haber una manera de preguntar, ¿342 será divisible por 2? ¿Será divisible por 3? ¿Será divisible por 5? Pero en vez de tener que hacer esta operación con el número 2, o con el número 5, o con el número 3, en vez de hacerla y ver si el residuo me da 0, hay unos criterios que sin hacer la división
podemos decir si da 0 o no da 0. Entonces vamos a ver los criterios de divisibilidad más importantes, que son divisibilidad por 2, por 3 y por 5. Son los criterios más importantes. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando termina en cifra par. Por ejemplo, el 345 no es divisible por 2. O sea, que si yo a este le aplico la operación de dividir entre 2, el residuo no va a ser 0. O sea, no va a ser una división exacta. Pero si yo tengo el 3458, sin necesidad de hacer la operación, yo sé que este número es divisible por 2. ¿Por qué por 2? Porque termina, o sea, el último dígito termina en cifra par. O sea que si el número termina o en 0, o en 2, 4, 6 y 8, cualquier terminación de esas, que son números pares evidentemente, será divisible por 2. Bien, el criterio de divisibilidad por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Vamos a ver aquí. El número 3, 4, 2. 342. Este número es divisible por 2 porque termina en par. Pero la pregunta no es por 2. Quiero ver si es divisible por 3. ¿Qué hago yo? Sumo sus dígitos. 3 como valor 3, más 4 como valor 4, van 7, más 2 como valor 2 son 9. O sea, ¿cuánto me da? 9. O sea, 3 más 4, 7, más 2 son 9. ¿Quiere decir, este número 9 es divisible por 3 o es múltiplo de 3? Sí. Entonces quiere decir que este número 342 es divisible entre 3. El criterio es sumar los dígitos como número. Vamos a ver, el 562 es divisible entre 3. Sumamos 5 más 6, 11, más 2, 13. Pregunta, ¿13 es múltiplo de 3? No. Entonces quiere decir que 562 no es divisible entre 3. Y el criterio de divisibilidad entre 5, ¿cuándo un número es divisible entre 5? Cuando termina o en 0 o en 5. Este es el más fácil de detectar. Por ejemplo, 535. ¿Este número será divisible entre 5? Sí, porque su último número es divisible entre 5. O termina en 0 y 5. 428. ¿Será divisible entre 5? No. ¿Por qué? Porque termina en 8, no termina ni en 0 ni en 5. ¿Este 428 será divisible entre 2? Sí, porque termina en par. ¿Será divisible entre 3? Vamos a sumar 4 más 2, 6, más 8, 14. ¿14 es múltiplo de 3? No. Entonces este número 428 es solamente divisible por 2. Por supuesto, hay otros criterios más adelante, que es el del divisible por 7, por 11, por 13, pero realmente no son de uso continuo. Y bien, también el número primo. ¿Qué es un número primo? Habíamos que estudiar primero los criterios de divisibilidad. Un número primo es un número mayor que 2, que sea divisible por sí mismo y por la unidad. O sea que para que sea un número primo solo lo divide el número 1 o sí mismo. El número 2, ¿por quién es divisible el número 2? El número 2 es divisible ¿por quién? Por 2 porque termina en cifra par. ¿Y por quién más? Por el 1. No hay más ningún número que sea divisible, lo cual el número 2 es un número primo. El número 3 es un número primo. Sí, ¿por qué? ¿Quién lo divide? El 1 y el 3, o sea, la unidad y sí mismo. Y así hacemos con el 5, que también es uno de los números primos importantes, que divide el 1 y el 5. Vean bien, si yo te pongo el 12, ¿es un número primo? No. ¿Por qué no es? Porque ¿quién divide al 12? Por supuesto el 1, el 2 porque termina en cifra par,
El 3 porque es múltiplo de 3, 1 más 2 son 3. El 4, que no está en el juego, pero sí lo divide exactamente, porque 2 entre 4 te da 3 y la división da exacta. El 6, inclusive el 12. Entonces el número 12 es divisible por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 y por 12. Y el concepto para que sea un número primo es que sea divisible solamente por la unidad y por sí mismo. Por eso que entonces, para resumir este tema, podríamos hacer unos ejercicios ahorita. Teníamos que saber qué significa que sea divisible, que dé división exacta. Teníamos que ver los conceptos de división para que vea que es el dividendo, divisor, cociente y residuo. Cuando el residuo es 0, entonces el número es divisible. Y por supuesto, resumiendo, los criterios de divisibilidad. ¿Cuándo es divisible por 2? Cuando termina en cifra par. ¿Cuándo es divisible por 3? Cuando la suma de sus dígitos de múltiplo de 3. ¿Y cuándo es divisible por 5? Cuando termina en 0 y en 5. Vamos entonces ahorita a hacer un ejercicio con los criterios de divisibilidad. Tenemos un cuadrito ya preparado y vamos a ver por quién es divisible el 346. ¿346 es divisible por 2? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque termina en cifra par. Evidentemente. ¿Será divisible por 3? Vamos a chequear. 3 más 4, 7. 7 más 6, 13. 13 es múltiplo de 3. Voy a explicar esto, qué significa que sea múltiplo. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, por 3, 12, 15. Cuando multiplicamos 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, son los múltiplos de 3. Entonces, como 13 no es múltiplo de 3, entonces no es divisible entre 3. ¿Será este número 346 divisible entre 5? Pues no, porque no termina ni en 0 ni en 5. O sea que de estos tres criterios solo es divisible por 2. ¿El número 213 será divisible por 2? Pues no. ¿Por qué? Porque no termina en cifra par. Así de sencillo. ¿Por 5? Tampoco, porque no termina ni en 0 ni en 5. Me queda solamente por 3. ¿Será por 3? Vamos a ver. 2 más 1, 3 más 3, 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí. Entonces, el número 213 es divisible por 3. El 685. Aquí evidentemente te das cuenta que es divisible por 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque termina en 5 o termina en 0. Podríamos ir, vean que aquí estos dos también son divisibles por 5. Eso se ve evidentemente, por eso los criterios son importantes. Pero este número será divisible por 2. No, porque no termina en cifra par. Me faltaría chequear, ¿será divisible por 3? Chequeamos. 6 más 8, 14, más 5, 19. 19 no es múltiplo de 3. ¿Ok? 18 sí es múltiplo de 3, porque 6 por 3 es 18. 19 no. El 712, evidentemente este es múltiplo de 2, porque termina en cifra par. 7 más 1, 8 más 2, 10. ¿Será divisible por 3? Pues no. ¿Y será divisible por 5? Tampoco. El 630, ¿será divisible por 2? Sí, porque aunque termine en 0, 0 es un número par, o sea que termina en cifra par. Y evidentemente también es divisible por 5 porque termina en 0. Me faltaría chequear si es por 3. 6 más 3, 9, más 0, 9. 9 es divisible entre 3 o es múltiplo de 3, sí, y entonces también es divisible por 3. Y el 420 termina en cifra par, termina en 0 y 4 más 2, 6 también. Le dejamos entonces este preámbulo para el video que viene a continuación, que va a ser del mínimo común múltiplo. Para sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, había que saber los criterios de divisibilidad y todas las operaciones que íbamos a hacer con esto. Nos vemos entonces en el próximo video.